Hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros y ahorita comenzamos nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a responder o resolver rápidamente nuestro examen que tuvimos y les voy a dar también sus calificaciones de este segundo parcial. ¿Ok? Solo vamos a esperar a que se conecten todos sus compañeros. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Ok, muy bien. Aún hace falta algunos compañeros, pero me parece que ya está la mayoría, entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. ¿Vale? Entonces, déjenme activar la grabación, nada más. Recording in progress. Ahora sí.
Vamos a dar comienzo formalmente con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy lo que quiero mostrarles es la resolución del examen que, eh, que tuvimos de nuestro segundo departamental. No era tan complejo, en realidad en general me parece que les fue bien, algunos detalles, algunas cuestiones, y precisamente debido a esos detalles me gustaría que resolviéramos entonces el examen y posterior a esa resolución les daría la parte de sus calificaciones, ¿vale? Entonces, primero que nada, para que pudieran resolver el examen, tenían que cargar la base de datos que les había comentado. En este caso, déjenme ver dónde tengo esa base de datos, la debo de tener acá. Aquí está, ¿vale? Entonces, una vez que ustedes ya cargaban su base de datos, podían trabajar sin ningún problema todos los ejercicios. Les debería de haber aparecido en esta parte de acá. Si ustedes no cargaban esa base de datos, les iba a marcar algún detalle, ¿ok? O algún problema. Ahora, lo primero que teníamos que hacer, pues, eran las librerías a utilizar. Entonces, básicamente las librerías que ustedes iban a utilizar iba a ser la librería de pandas, como PD, y también la librería de Matplotlib. Esas básicamente eran las dos librerías que ustedes iban a ocupar. Ya casi hasta el final, que es cuando ustedes iban a mandar la información hacia la parte en que ustedes tenían que mandarlo a Excel, necesitaban de aquí de la librería de pandas, la voy a poner aquí mismo, importar la parte de el Excel Writer. Y si no me equivoco, eran las únicas librerías que nosotros íbamos a manejar. ¿Ok? Entonces, después de esto, simplemente generaban ustedes alguna variable, utilizaban el método pdread-csv, si es que lo cargaban como un archivo CSV, o tenían que utilizar -excel si lo cargaban como un archivo en Excel. Y lo único que tenían que colocar era el nombre tal cual ustedes le hayan puesto a su archivo. En este caso yo lo tengo como examen.csv. Y con eso ustedes simplemente ya podían leer la información. A lo mejor quizá para corroborarlo utilizaban el método get, en donde les despliega los primeros 5 registros. O también aquí hubo quienes utilizaron, y es correcto, el método tail, que les da los últimos 5 registros también. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que no, realmente todos hicieron esta parte, no tuvieron en realidad algún problema. Para ver el tipo de datos, recuerden que era data de types, ¿ok? Con the types nosotros veíamos el tipo de datos que nosotros teníamos. Podíamos ejecutar esta parte, déjenme ver, cometí aquí un error. Le puse los paréntesis, no lleva paréntesis, data types, ¿vale? Y posterior a esto, lo único que tenían que hacer me parece que era verificar si los valores estaban nulos, entonces utilizábamos el método isNull, pero recuerden que el método isNull no lo da en booleano. Si queremos nada más los valores por cada uno, le adjuntábamos el método .sum y con eso es suficiente, nos da los valores. No iba a tener ningún valor vacío, ya que la base de datos fue creada sin valores vacíos para que ustedes pudiesen trabajar con ella. Estos eran, digamos, los primeros 4 puntos, los cuales no tenían valor dentro del examen, ya que era algo que siempre hemos estado realizando con cada base de datos que se trabaja y demás, siempre se realiza lo mismo. Entonces, por eso es que no tenían ningún valor en particular. Los siguientes ejercicios eran los que ya empezaban a tener un valor que contaba como parte de su evaluación y se comenzaba primero, si no me equivoco, era con la tabla de estadística descriptiva, ¿vale? Y para hacerlo hubo quien hizo dato por dato y está bien, es válido, es correcto, lo hicieron y lo tomé, lo consideré como bueno, pero una forma más rápido de hacerlo es utilizando por el método describe, data.describe,
a nosotros nos da la tabla de estadística básica. Aquí nosotros, si aplicamos esto, yo puedo poner aquí tabla, nada más para imprimirla, y me da mis tres variables: fecha, generado, consumo, el conteo, valor medio, desviación estándar, valor mínimo, el cuartil, el cuartil medio, 3/4 y el valor máximo. ¿Ok? Entonces, hubo quien lo hizo por forma individual cada una de estas variables y también lo consideramos como bueno. Ahora, aquí el detalle es que sí debían de colocar los paréntesis, porque si ustedes colocaban sin los paréntesis, en este caso les da la descripción nada más del data frame, es decir, coloca todo el data frame, pero no les da la información que nosotros queremos, que es la parte de la estadística básica. Por ahí hubo alguien que le faltó la parte de esos paréntesis para que pudiera ejecutarse o que pudiera correr bien, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Ok, perfecto. Después de esto, les pedían, si no me equivoco, era generar la variable de residual, el cual decía que era una diferencia entre lo generado menos la parte del consumo. Entonces, había diferentes formas para hacerlo. De lo más sencillo, ustedes podían generar aquí su variable residual y podían colocar o acceder a su variable con data. Y recuerden que con corchetes nosotros nos vamos a la variable que nos interesa, en este caso la de generado, y simplemente restábamos de esto la información que nosotros tenemos en la parte de consumo. Ahí nosotros ya tenemos una variable. Esa variable va a tener todos los datos de la información. Ahora, ¿cómo lo cargábamos o cómo lo generábamos como una nueva categoría? Basta con colocar el nombre de nuestra base de datos y generar la categoría con el nombre que nosotros queremos dar. Y a este le asignábamos entonces, ahora sí, el valor de nuestra variable. Y al hacer eso, por ejemplo, en este caso es residual, pero con mayúscula, podía nuevamente aplicar el método data.get y aquí a mi base de datos original, que solo tenía estas tres categorías, estamos anexando la parte del residual, que es básicamente la resta de estos dos elementos. Hubo quien lo hizo con, por ejemplo, data.generado y también es correcto. Lo pueden hacer de esa manera, data.generado menos data.consumo. Esas son las formas de poder indexar los datos, pero de toda la categoría, con el nombre de la categoría dentro de corchetes o con el nombre colocando un punto entre el nombre de la base de datos y la categoría. Eso era lo que ustedes tenían que realizar. Algunos se equivocaron ahí en la parte de realizar esta resta. Hubo quien lo colocó así dentro del mismo dentro del mismo corchete, pero recuerden que cuando trabajamos con bases de datos eso no es correcto. No podemos indexar nosotros nuestra base de datos con una operación. Tiene que ser categoría a categoría para que se pueda trabajar. Ahora, el ejercicio que todos tuvieron mal, ¿vale? Aunque les consideré ahí una parte de la evaluación por el hecho de que lo realizaron, fue precisamente en la realización del gráfico de puntos. ¿Por qué les digo que todos lo realizaron mal? Porque todos graficaron nada más la parte de consumo con la parte de generado. Es decir, lo que ustedes escribieron dentro del gráfico fue lo siguiente: colocaron aquí un gráfico y en el eje X ustedes lo que consideraron fueron los datos del consumo y en Y los datos del generado. Hubo quien lo hizo al revés, puso en Y los datos del consumo y en X los datos del generado. Ambas son incorrectas. ¿Por qué? Porque lo que se pedía ahí era que hicieran una relación de puntos de lo generado y de lo consumido respecto a cada uno de los años. Es decir, que la variable independiente eran, en este caso, todos los años que ustedes tenían. Eso es lo que debería de aparecer en el eje X y lógicamente aquí en el eje Y
simplemente iban a tener la distribución de puntos en verde para uno de los elementos, que era la parte del generado, y en rojo toda la parte del consumo, pero ambos respecto a la fecha, y todos lo hicieron nada más entre los mismos valores, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo teníamos que hacer o qué es lo que teníamos que escribir? Simplemente era con el método plt.scaler, porque era un gráfico de puntos, y lo que tenían que hacer era graficar como variable independiente la fecha respecto, en este caso, a la parte, por ejemplo, de el generado, ¿ok? Y lo único que tenían que hacer para colocar el cuadro de datos también era la etiqueta. Colocar aquí el label, colocamos generado y en color, en este caso, lo hemos pedido color verde, ¿no? Ahora, a lo mejor hubo quien decía, bueno, para más rápido copio y pego, se puede realizar y nada más cambio los valores que a mí me interesan. En lugar de ser contra el generado, aquí sería con la parte de el consumo. Entonces a este le podía llamar simplemente consumo y lo colocaba en color rojo. Entonces ahí algo que nos pedía era activar el grid, que también no lo colocaron, lo dejaron así, sin la parte del grid. Recuerden que el grid es la rejilla, entonces teníamos que haberlo puesto así, como grid igual a true, y nada más nuestro cuadro de datos, que es el legend. En este caso, recuerden, nada más se colocaba como log, que era la posición, y era en la mejor posición. También hubo, me parece que, no recuerdo si algunos lo pusieron, pero me parece que la mayoría no lo puso. Y nada más les pedía las etiquetas, ¿no? Para los ejes, tanto X como Y. En X label, que también no recuerdo si lo pusieron, pero en X tenemos la parte de los años, y en Y lo que nosotros teníamos era la parte de los megawatts generados y consumidos. Entonces podríamos dejarlo así solo como megawatts, ¿no? Y ya simplemente colocar plt.show para que nos muestre nuestro gráfico, ¿no? Aquí es con punto. Ejecutamos y déjenme ver, me equivoqué en una parte. Aquí le puse PTL y es PLT, ¿vale? Esto era lo que les debía de haber aparecido. Los gráficos con los años en el eje X y los megawatts generados en el eje Y. Ustedes nada más colocaron en los megawatts del consumido contra los megawatts del generado y no colocaron la rejilla, ¿vale? Pero aún así les consideré un punto, me parece, a todos, en realidad, porque todos la tienen mal, ¿vale? Y después de esto venían los ejercicios de la exploración de datos, que si no me equivoco era la generación o la extracción de información para cada una de las décadas, ¿no? Extracción de datos por década. ¿Ok? Lo cual simplemente tenían igual que extraer los datos. Curiosamente, la gran mayoría lo hizo igual, con el mismo nombre de variables y todo. Es muy curioso, pero bueno. Pero, por ejemplo, podemos poner aquí la década de los 80 y una forma de hacerlo es con datalog, ¿vale? Y aquí accedíamos, bueno, en este caso, como tiene que ser una condición doble, tendría que ser data en nuestra categoría de fecha, que este valor fuese mayor o igual, por ejemplo, al año de 1980. Y recuerden, con nuestro operador AND, en este caso, como condición, y uníamos nuestra otra condición, que sería igual data en la parte de nuestra variable de fecha, que fuese en este caso menor a nuestra siguiente condición, que era la parte de 1990. Porque aquí es mayor o igual para tomar el dato, y acá simplemente es menor
para no tomar el dato, para no tocarlo. Entonces, ahí teníamos la década de los 80, podíamos copiar 90, 2000 y 2010, ¿no? Entonces sería 90, aquí podríamos poner década 2000 y década 2010, ¿ok? Esos pudiesen ser a lo mejor los elementos o las variables que ustedes pudieron haber colocado. Aquí tendría que ser 90, aquí tendría que haber sido 2000 y aquí tendría que haber sido 2010. ¿Ok? Entonces de este lado tendría que haber sido también 2000, 2010 y aquí era 2020. ¿Vale? Entonces recuerden aquí el punto es los elementos. Uno no lo toco, el otro sí toco el valor. ¿Ok? Y con eso era suficiente y eso les genera toda la parte de los elementos que ustedes quieran. No es necesario imprimirlos, pero si lo quieren lo podemos ver. La década de los 80, aquí lo coloco y ahí teníamos nuestro data frame con toda la información. Desde el 80 al 89, lo mismo si pedimos aquí la información para la década de los 90, para la década del 2000, ¿vale? Y para la década del 2010. Sí ¿Ok? se podría hacer No de es, otra forma, ¿verdad, profe? exactamente, era lo que iba a mencionar, no es la única forma de hacerlo. Con el log ustedes lo pudieran haber direccionado también como utilizando la posición de los vectores. A lo mejor sabían que estaba del 19 hasta el 23, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, con eso también era suficiente y de hecho hubo quien lo hizo así también. Entonces, no es la única solución, es una posible solución. A lo mejor las condiciones también las pueden poner diferentes y también funciona, no hay ningún problema, ¿vale? Y de hecho sí se los consideré bien a quienes lo hicieron por algún otro método, siempre y cuando la impresión de los datos fuese la adecuada o la que en realidad nosotros estábamos buscando. ¿Vale? Entonces, aquí el último paso también que a la gran mayoría le faltó, no sé si fue por la cuestión del tiempo o qué haya pasado, pero era exportar los datos a Excel. Lo de exportar los datos a Excel lo vimos cuando estuvimos trabajando con los reportes en PDF, fue lo último que nosotros hicimos. Y aquí, por ejemplo, pudieron haber utilizado, no sé, la palabra documento o a lo mejor para que sea más fácil, la palabra archivo o lo que ustedes quisieran colocar, ¿no? Simplemente es un nombre de variable. Y lo que teníamos que hacer, recuerden, es con la parte de Excel Writer y colocar el nombre. Por ejemplo, no sé, a lo mejor aquí podrían colocar examen datos, ¿vale? Pero hay que colocar toda la extensión, que sería .xlsx para la versión más reciente de Excel. Y lo único que teníamos que hacer es estos data frame que ya tenemos nosotros, por ejemplo, de década de los 80, lo teníamos que transformar con el método toExcel, ¿vale? Y simplemente colocábamos aquí el nombre de nuestro archivo o documento a donde lo íbamos a colocar, la parte de la hoja o el nombre de la hoja, que de hecho por ahí le había comentado a Oscar que representaba o que, a qué hacía mención esta parte, y aquí colocábamos nada más década 80, por ejemplo, por ponerle un nombre, y también recuerden que para que no me aparezca el índice, yo lo puedo colocar simplemente en falso, ¿vale? Entonces, igual nada más para más fácil, para más rápido, podía copiar y pegarlo 4 veces. Hubo quien generó 4 archivos. También les consideré una parte, ¿vale? Aunque el ejercicio sí mencionaba que era un solo archivo con 4 hojas de cálculo. Entonces, ahí nada más, pues tengan cuidado en esa parte, ¿no? Entonces, con eso era suficiente. Si ustedes ejecutan esta parte, pueden venir a este lado y aquí les debe de aparecer el archivo que ustedes generan. Bueno, para poderlo generar, aquí lo que me faltaría nada más sería precisamente archivo.save.
Si no ponemos la parte del punto save, que hubo alguien que lo dejó así sin el save, entonces no nos genera o no nos crea nuestro archivo. Entonces, sí es importante que también colocaran esa parte de el archivo punto save. Entonces, ahí ya les generaba directamente su examen, los datos, ¿vale? Entonces, vamos a abrirlo, ¿ok? Y esto es lo que les tenía que aparecer a ustedes, ¿vale? Sus 4 categorías, porque recuerden que ustedes agregaron la de residual. Hubo quien lo sacó con estos 3 porque tuvo problemas con la variable de residual, entonces se los tomé como bueno, aunque no tenían la variable residual porque exportaron los datos. Simplemente el error era por el hecho de que no tuvieron ustedes la variable residual en una buena manera. Entonces aquí tenemos nuestra hoja 1, que es de cada 80, nuestra hoja 2, que es de cada 90, con información referente del 90 al 99, nuestra hoja de la década del 2000, que tenemos del 2000 al 2009, y nuestra década del 2010, que era con información del 2010 al 2019, ¿vale? Y eso era toda la parte de nuestro examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pudimos ver a lo mejor qué se nos pudo haber pasado por ahí, en qué tuvimos algún error, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Todo claro, Ustedes, profe. muy bien, perfecto, Marco. Ustedes tienen ya en Classroom la parte de sus calificaciones, ¿no? Tienen también la parte de las prácticas y la calificación total de su examen. Entonces, si no hay dudas con la parte de la resolución del examen, en este caso, este archivo que acabo de crear o que acabo de generar ya está guardado en la parte de nuestros códigos, ¿vale? Entonces, recuerden, hay uno que dice respuestas examen, que es del primer parcial, y ahora está resolución examen de este segundo parcial, ¿vale? Entonces, déjenme darles sus calificaciones. Ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla, aunque por ahí ya mostré en algún momento la lista, una disculpa, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué fue lo que nosotros evaluamos o qué elementos teníamos para evaluar este parcial? Realizamos 7 tareas o prácticas. La primera de ellas fue la parte de la multiplicación de matrices, que le sirvió para su clase de álgebra. Después fue la parte de la tarea de cómo se realizaba el gráfico de pastel y el gráfico de barras. Una tarea de funciones, que era la parte de multiplicación o, bueno, mejor dicho, suma y resta de resistencias en serie y en paralelo. Después hicimos la parte del indexado de arreglos con una matriz. Después tenemos el manejo de strings, que fue la parte del palíndromo. Después fue una investigación de qué eran los algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Y finalmente nuestra práctica de generación de reportes, el archivo PDF creado desde nuestra plataforma de, en este caso, Python, ¿vale? Entonces, esos son los 7 trabajos que se evaluaron y con los cuales nosotros tenemos o generamos nuestra calificación para este segundo parcial. Entonces, voy a proceder a decirles sus calificaciones. En este caso, voy a nombrar solo su apellido paterno y su nombre. En algunos casos, si se repite el nombre, posiblemente mencione los 2 apellidos, ¿vale? Y el nombre para tratar de no confundirnos con alguien que tenga el mismo nombre, ¿vale? Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, o si a alguien no le doy la calificación, me avisa al final, ¿ok? Bien, entonces tenemos Alejandro Brian 7, Arrieta Oscar 7, Bernal Fernando 6, Casas Braulio 7. Luego tengo un compañero que no sé si ustedes conozcan, está en la lista, es
Casanero García José Manuel, pero nunca se ha presentado. Luego tenemos Cervantes Karina 6, Chávez Pedro 8, Chávez Jorge 8, Cruz Yapné 7. También tenemos a Díaz del Valle Héctor, que tampoco se ha presentado. Luego sería Esquivel Alexander 9. Luego tenemos a Esquivel Saldaña Yasmín 9. Flores Oble Brandon 7. Gamboa Alejandra 7. González Garibay José Manuel 7. Luego es González Vega Brandon 5. Luego tenemos a Jiménez Luis Fernando, que también no tengo entregas de él, no tengo de hecho examen. Luego es Licona Viridiana 9, Medel Escamilla Héctor 7, Mendoza Arista David 6, Mendoza Velázquez Linda Janet 6, Montes de Oca García José Ignacio 6, Ocaña Robledo Stephanie 8, Ortigosa Verónica 7, Pantoja José Gael 7, Pineda Pereira Nicolás 7. Un momento, por favor. Ok. Rivera Reynoso Marco 8, Santiago Cabrera Stephanie 6, Santiago Ramos Uriel 6, Tobar Sánchez Luam 7, Vaca Silva Karina 8, Valdés González Fabiola 6, Varela García Alejandra 9, Vignati Gómez Diego 8, Vivar Mendieta Lucero 6 y Rivera Karime tiene 9. Y finalmente tengo a Caballero Nava Karen, que tampoco tengo entregas de nada. ¿Ok? Me faltó mencionar a alguien. ¿Alguien tiene alguna duda con su calificación? Yo no, profe, gracias. No, profe, Ok. gracias. Muy bien, Pedro. Muy bien, Braulio. Perfecto. Entonces, si no hay dudas con sus calificaciones, chicos, el día de hoy vamos a dejar nada más la sesión hasta aquí por si alguien tiene alguna duda o quiere revisar algo en particular para dar tiempo de poderlo revisar. Quienes no tengan dudas con su calificación, si no me equivoqué también en su calificación y están de acuerdo, todo está bien. Igual quien lo desee se puede retirar de la sesión, no hay ningún problema y nos estaríamos viendo en nuestra sesión del día de mañana para continuar con el desarrollo de interfaces gráficas, ¿vale? Entonces, quienes se vayan a retirar, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Si alguien tiene dudas, se puede quedar en la sesión y con todo gusto lo podemos revisar antes de que se tengan que asentar las calificaciones en el SAES, ¿vale? Está bien, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Igualmente, profe. Hasta luego. hasta luego, luego, que tenga buena bonita noche. noche. Igual.